Bueno, bienvenidos a una nueva clase de organización de datos. El tema de hoy va a ser hashing, así que vamos a estar viendo qué es una función de hash, qué tipos hay, para qué usaríamos cada tipo, y vamos a ver también aplicaciones, así que vamos a ver unos tipos más de tabla de hash y vamos a ver aplicaciones más orientadas a lo que es en la materia, la parte de modelos predictivos. Si ven estos videos y se encuentran, digamos, trabados en algún momento o sientan que se olvidaron alguna parte de tabla de hash vistas en algoritmos 2, recuerden que en YouTube también hay videos de esa materia, así que pueden buscar este canal, el de curso Bushwhack por ejemplo, y van a ver una playlist de diccionarios, tablas de hash y hashing. Así que van a ver todos los contenidos en formato de video, por si no quieren leer el core menos u otra cosa. Y con eso es suficiente. No tienen que, digamos, saber todo esto para el parcial, es decir, no tienen que prepararse para un parcial de algoritmos 2, pero sí está bueno que recuerden las cosas esenciales de una tabla de hash, por ejemplo. Un comentario más, están estos últimos dos videos, que son temas que también vamos a dar hoy, porque hasta el día de hoy, hasta este cuatrimestre, eh, eran temas que se daban en esta materia. Lo que pasa es que a partir de este cuatrimestre son temas que se van a dar en algoritmos 2 porque son temas más relacionados a estructuras de datos y, y bueno, estamos en una fase de transición, así que hasta que haya solamente gente que vio los contenidos en esa materia, vamos a seguir dándolo para que no haya como un vacío de conocimiento eh, en la gente de curso, digamos, o que termine la materia, digamos, ¿no? Así que bien, pasando a lo que es una función de hash, podemos definirla de la manera más sencilla como una función que tiene la siguiente firma. Pasa de un espacio de claves, que viene a ser U, que tiene un tamaño tranquilamente no acotado, pueden ser infinitas claves posibles, a un espacio de direcciones sí acotado, digamos desde 0 hasta m-1. Y son números naturales, contiguos, así que digamos sucesivos. Bien, entonces, ¿para qué usaríamos una función de hash? ¿Cuál es la motivación de usar funciones de hash? En principio, lo más sencillo que tenemos es justamente ese mapeo que hace, que nos permite trabajar con números en vez de strings, texto, imágenes o audio. ¿Está bien? Diferencio strings y texto, porque strings generalmente decimos como una cadena de caracteres chiquita, como mucho, no sé, 300 caracteres o lo que sea, y texto pueden ser archivos de un mega, lo que sea, pueden ser binarios, cosas raras pueden pasar. Así que en principio podemos trabajar en algoritmos que asumen que reciben enteros y en realidad están recibiendo archivos, por ejemplo, o cosas por el estilo. Podemos almacenarlos, orientarlos y demás. Otra motivación para hacerlo es que cuando ya estamos viendo ejemplos de funciones de hash, vamos a ver que algunas son muy rápidas y algunas son muy seguras. No necesariamente van de la mano esas dos cosas. Y en principio ya nos habla, digamos, de dos aristas que tenemos con funciones de hash. Tenemos funciones de hash que están orientadas a ser bien rápidas y eficientes, por ejemplo, para usarla en una tabla de hash, y otras funciones que están orientadas a ser seguras, por ejemplo, para una base de datos. Eh, Así que tenemos ya, digamos, dos aristas en tipos de aplicaciones de funciones de hash. También nos permiten partir los datos de manera fácil. Esto significa que, por ejemplo, tal vez tenemos un servidor web, una página web que tiene muchas peticiones. Y cuando tienes muchas peticiones, tal vez una máquina no es suficiente para procesar todas las peticiones. Con lo cual decís, bueno, tengo que dividir de manera equitativa las peticiones que me llegan en varios servidores. ¿Y cómo lo haces? Con una función de hash, por ejemplo. Así que a un servidor le llega esas peticiones y con una función de hash, módulo 4, por ejemplo, puedes dividir a 4 servidores para que procesen las peticiones. Un ejemplo sencillo de eso, que viene, digamos, eh, que viene al día, sería el caso de las salidas orientadas por número de DNI. Es una función de hash, eso básicamente, ¿no? Estamos hasheando personas, es un tipo de clave, esa, y estamos hasheando según los últimos dígitos del DNI. Si sos par o impar, por ejemplo, puedes decir si sale los sábados o los domingos. Eh, y suponiendo que, digamos, está bien distribuido el hecho de par o impar, que digamos que no hay una subida con solamente pares o impares, es una buena estrategia de división de personas. Y es súper sencilla. Y por último, generalmente observamos que la vida es mejor con funciones de hash. ¿Qué decimos con esto? Es que varias veces, no solamente a mí me ha pasado, sino a mucha gente,
es que te hacen un problema en el trabajo, digamos, de algo que no escala o algo que le falta optimización o es lento o lo que sea. Y si encontrás alguna manera de meter una tabla de hash o una función de hash, eh, soluciona muchas cosas. Así que está muy bueno tenerlo como herramienta de trabajo y tenerla presente para este tipo de cosas. Ese ejemplo que les comenté recién de eh, distribuir peticiones con funciones de hash es súper común y es solamente una manera de aprovechar las funciones de hash para manejar muchos datos, o muchas peticiones, o mucho procesamiento. Así que bien, en principio pensemos qué propiedades nos gustaría que tenga una función de hash. Si repasamos de algoritmos 2, que usábamos las funciones de hash como funciones de índice para las tablas de hash, en principio nos interesaba dos cosas. ¿Qué nos interesaba? Que sea rápida, para que la tabla de hash sea rápida y que sea buena. ¿Y qué decíamos que era buena? Decíamos que no generaba muchas colisiones. Y eso es fundamental porque si tenemos una tabla de hash que genera muchas colisiones, la tabla de hash no está bien utilizada, no está bien aprovechada, porque tenemos algunas claves, algunas direcciones que están usando mucho y otras que no tanto, con la cual la tabla de hash no es eficiente. Eso en principio. Si podemos ver ejemplos, ahora vamos a ver un par de ejemplos, no para que lo sepan de memoria, sino para que vean más o menos cómo es una función de hash y digamos por qué tiene la forma que tiene. Un ejemplo es la función fnb, que vemos que en principio es una función súper sencilla, o por lo menos súper corta, de escribir, que tiene 5 líneas. Y en principio lo que vemos es que toma un valor inicial y para cada carácter en el string lo que hace es multiplicar al valor anterior que tenía y hacer un O exclusivo con el carácter actual. Así que toma el índice ASCII de ese carácter y hace un O exclusivo. Son operaciones muy sencillas. Si ustedes piensan en cómo se podría implementar en Assembly esto, si ya hicieron la materia de estructura del computador o la equivalente en la licenciatura, lo que van a ver es que son operaciones súper sencillas a nivel Assembly, así que se puede implementar de manera muy rápida. Y eso es esencial, no van a ver alguna función de hash utilizando una raíz cuadrada, utilizando cosas complicadas así, porque son muy costosas a nivel CPU. Otra cosa que pueden ver en principio, a primera vista, es que Tips usa dos números rarísimos, súper grandes, y que uno piensa, ¿por qué ese número justo? ¿Por qué no hay un 5 acá en vez de un 3? Y lo fundamental de eso es que son dos números que tienen propiedades especiales, estos dos. Este se llama un offset de fnb y este se llama un primo de fnb, que tienen que cumplir algunas propiedades especiales. Si yo cambiara estos dos números por cualquier otro, seguramente la función no sería tan buena. ¿Está bien? Están investigados o están, digamos, analizados características de esos números para que sea buena la función de hashing. ¿Está bien? Hay una tabla para eso y según la cantidad de bits que quieran en su función de hash, quieren 64 como en este caso, o quieren 32 o quieren más, pueden cambiar los números. De todas maneras, si tienen una tabla de hash y tienen, digamos, al principio solamente 1000 elementos, no tienen que cambiar estos números, sino que tienen que hacer un mod 1000, dije, no me acuerdo cuánto dije, pero tienen que hacer un mod ese número y listo, es suficiente. Así que acá básicamente dice eso, que sí, digamos, este valor y este valor depende de la cantidad de bits que queramos finalmente como máximo. Bien. Otra función de hashing es Jenkins, que es un poco más larga, pero fundamentalmente observen lo siguiente, que va también iterando el string, va agregando el valor y hace un shift a la izquierda, con el cual multiplica por 2 10 veces, y esto es un shift a la derecha, con el cual divide por 2 varias veces. Así que, y después un O exclusivo, ¿no? Con el cual en definitiva también son operaciones muy sencillas para la CPU. Y eso es lo que hace que sea rápida. Así que tenemos esa arista cumplida y también buscamos que sea buena, que genere menos colisiones, y eso lo vemos experimentalmente. ¿Está bien? Lo que dice esto básicamente es que funciona bien en tabla de hash, que es lo que se buscaría con una función eficiente de hash. Bien, otro tipo de tabla, otro tipo de función de hash distinta
es la función de Pearson, que toma un approach distinto. En vez de ir a hacer shift a la izquierda, derecha y demás, simplemente lo que hace es parte de un 0 y para cada carácter en el string arma un índice, que es el valor que tenía de antes o exclusivo con el carácter, y define que el hash es el valor que tiene la tabla de ese índice. La tabla T es una tabla de permutación aleatoria, es decir, tenemos de 0 a 255 ordenados de manera aleatoria. ¿Está bien? Puede estar hardcodeado, no pasa nada, y eso ya funciona bien. Con lo cual también ven que es muy caótica esta función, porque digamos, toma el índice, va a ser una función del valor anterior y del carácter actual, y va a ir permutando dentro de esos valores. Si ustedes quieren más bits para su función de hash, tendrían que aumentar el tamaño de la permutación aleatoria. ¿Está bien? Porque como está acá, ven que h siempre va a ser un valor de la tabla. En este caso va de 0 a 255, así que tendría que tener eso en cuenta para las redimensiones y demás. Bien, hasta ahora lo que vimos son funciones de hash no criptográficas, es decir, funciones que solamente nos interesaba que sean rápidas y que sean buenas. Entonces, como decíamos, las funciones tienen que ser eficientes, porque si tengo una tabla de hash indexada por una función de hash y la función es lenta, la tabla tiene que ser lenta. Así que tiene que ser eficiente calcular h de x. Y por otro lado, tiene que ser buena, en el sentido de producir la menor cantidad de colisiones posibles. Eso es en principio lo que pedimos. Estas son las no criptográficas. Así que veamos ahora las criptográficas. En este caso vamos a un poco olvidar la idea de que sean súper eficientes y demás. Y lo que vamos a hacer es intentar que tengan propiedades de seguridad que sean importantes para nuestros sistemas. ¿Está bien? Un ejemplo sencillo que nos sirve para explicar estas cosas es el ejemplo de almacenar contraseñas en una base de datos. En ese caso tenemos un sistema que no conoce realmente tu contraseña, conoce el hash de tu contraseña. Vos te registras, almacena el hash de tu contraseña. Cuando vos te logueas, lo que dice es, bueno, si yo calculo el hash de la contraseña que me diste vos ahora y es igual a la que tengo almacenada en la base de datos, entonces tiene que ser la contraseña válida. ¿Está bien? Por eso decimos que si tenemos el hash de la contraseña, tiene que ser muy difícil hallar la contraseña. ¿Por qué? Porque si esto fuese fácil, no tiene sentido usar funciones de hash, porque simplemente almaceno la contraseña como está en la base de datos y es lo mismo, no tendría ninguna ventaja sino. Por otra parte decimos que tiene que ser muy difícil encontrar sinónimos. ¿Qué son sinónimos? Son dos claves que tengan igual hash. ¿Está bien? Esto es importante porque hay muchos sistemas que se basan en que vos le das un objeto con su hash y el hash tiene que ser único. No tiene que haber otro objeto que tenga el mismo hash. Por ejemplo, si usan Git o SVN, esos sistemas se basan en que yo calculo el hash a un archivo y tiene que ser único. No puede haber otro archivo que tenga el mismo hash. Eso lo hacen en principio utilizando funciones criptográficas, obviamente, pero también funciones de hash con muchísima cantidad de bits, con lo cual la salida del hash no es, digamos, de 0 a 100, sino es de 512 bits, por ejemplo. Con lo cual, al ser tan grande el espacio de direcciones, debería ser muy poco probable que pase eso. De hecho, creo que SVN usaba SHA-1, que es una función de hash criptográfica, que fue vulnerada hace poco, y una forma muy divertida de hacer que dejara de funcionar el SVN de tu empresa era subir dos archivos con el mismo hash y se cayera el SVN, aparentemente. Bien, también pedimos que la función produzca la menor cantidad de colisiones posibles. No olvidamos este requerimiento, porque justamente si generan muchas colisiones, o digamos, si se generan muchas colisiones, no va a ser no cumplir el requisito de seguridad que también tenemos, digamos, de que sean únicos y que distribuya bien y demás. Y por último también pedimos que se cumpla el efecto avalancha. El efecto avalancha, ustedes piensen en la analogía, ¿no? En la metáfora. Una avalancha puede ser empezar con una pequeña bola de nieve que va cayendo y a medida que va cayendo, o efecto bola de nieve sería el mejor nombre. Pero en definitiva es algo que nace pequeño y termina muy grande a medida que se va avanzando o se va propagando. Así que la idea sería la siguiente. Ustedes tienen un archivo con cierto hash
y ustedes cambian un carácter en ese archivo. La idea sería que el hash no cambie en un bit o en 8 bits o lo que sea, cambie en un montón, que cambie todo lo posible. La idea de eso sería que encontrar colisiones por un mecanismo, digamos, de ir variando levemente la entrada sea difícil. Es el objetivo inicial. Y ejemplos de este tipo de funciones de hash, tenemos las funciones criptográficas, como MD5, que está acá, que me tapa justo ahora este cosito. ¿Lo puedo mover esto? No lo puedo mover. Bueno, SHA-256, 512, este último carácter denota, digamos, la cantidad de bits o el tamaño, y Black2. Ahora, veamos para qué se usarían las funciones de hash criptográficas. O sea, dijimos que se usaba en almacenado de contraseñas y dijimos que se podían usar para archivos, ¿no? Digamos, para identificar archivos. También se puede usar para firmas de archivos. Si alguna vez bajaron algún programa o algún archivo de alguna página, tal vez encontraron que abajo les decía el hash es este. La idea sería que como un archivo en la red se pasa por un montón de computadoras y se pasa por un montón de, digamos, de canales que no necesariamente son seguros, ustedes pueden comprobar si el archivo que recibieron era el que querían recibir calculando el hash. Por ejemplo, si tenemos, yo tengo bajado por ejemplo un archivo que es ficciones, ¿está bien? Y puedo calcular el hash de ese archivo con md5sum, que vendría a ser el hash md5. Y tenemos todo este hash que ven que es muy largo, y además pueden ver que el archivo es largo, bastante largo, con lo cual la función de hash criptográfica vemos que también tolera tamaños bastante largos, honestamente. Puntualmente no deberían usar MD5 porque es conocido que se pueden armar archivos que colisionan, así que deberían usar SHA, que por ejemplo SHA-1sum, y usan lo mismo, es equivalente, ¿está bien? También ven que el espacio de direcciones es bastante mayor entre una y otra. Bien. También se usa Bitcoin, ¿no? Bitcoin está totalmente basado, tiene como 50 usos para las funciones de hash criptográficas. Se usa, digamos, para estructuras de datos, para validar, digamos, los bloques, para un montón de cosas se usa. Y la base de todo el sistema es que SHA-256 o 512, no me acuerdo cuál es, sea muy difícil de romper. Si uno puede romper esas funciones criptográficas de hash, podría ganar un montón de dinero a través de Bitcoin. Bien, vamos a ver cómo está implementada a cierto nivel de abstracción la función SHA-256. Más que nada para que tengan una intuición y un poco de entendimiento de cómo trabajan. ¿Está bien? La función de hash criptográfico SHA-256 lo que hace es trabajar con dos construcciones. La primera es la construcción de Merkle-Damgard, que trabaja, digamos, a nivel macro, así que si le sacamos el zoom a la función de SHA, le sacamos el zoom al código, vamos a ver esta estructura, y dentro de esta estructura vamos a ver estas cajitas F, que es una función de compresión, y esa función de compresión es el otro componente que tiene que tener la función SHA-256, que la vamos a ver a continuación. Bien, así que lo que hace esta construcción Merkle-Damgard es transformar una función de hash que solamente recibe tamaños fijos, digamos de 128 bits por ejemplo, a una función de hash que recibe tamaños arbitrarios, digamos archivos como el archivo que procesamos recién. Así que esto lo hace de la siguiente manera. Parte al mensaje, en este caso lo que veíamos recién es que partimos a ficciones en bloques, y tiene que ser del mismo tamaño, ¿está bien? Así que la idea es que cada de estos bloques sea, por ejemplo, de 128 bits. Y como el último bloque generalmente no va a ser de esa cantidad de bits, lo que le agrega es un padding, ¿está bien? Y es fundamental el padding. El padding no puede ser cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si tenemos un padding sencillo, digamos agregando ceros al final del archivo, imaginen que sería muy fácil encontrar colisiones, porque tengo un archivo que no es múltiplo de 128 bits y le agrego un par de ceros al final. En ese caso, como al archivo más chiquito le agrego un padding de ceros, los hash va a ser iguales, ¿no? Digamos, van a ser colisiones, con lo cual es súper sencillo
de encontrar colisiones con un padding malo. Lo que hace el padding de longitud básicamente es, en vez de llenar con ceros, lo llena con la longitud del archivo. Así que si el archivo es, no sé, de 512 bits o 513 bits, pones esa longitud, con la cual agregando caracteres al mensaje no vamos a conseguir nunca una colisión. ¿Está bien? O no nunca, pero no va a ser tan fácil. Bien, una vez que tenemos el mensaje partido en bloques, y le agregamos un padding para que todos los bloques sean de 128 bits, o el múltiplo o la cantidad de bits necesaria en la construcción, o digamos en la función de hash, lo que hacemos es lo siguiente. La función de compresión que dijimos que la vamos a ver después, toma dos entradas. Toma una entrada que va a ser siempre del mensaje y una entrada que va a ser del estado anterior de la función de hash. En el principio no hay un estado anterior, con el cual toma una semilla que se llama vector de inicialización, que es un número fijo, constante, digamos, en la implementación. Así que mi vector de inicialización en mi máquina va a ser igual al suyo en su máquina. Y se va a aplicar, digamos, se va a aplicar la función de compresión a estas dos entradas, se pasa a la siguiente, se pasa a las dos entradas y demás. ¿Está bien? Una vez que se procesan todos los bloques con el padding, se finaliza con alguna operación y tenemos el hash final del archivo. Una propiedad importante de esta construcción de Merkle-Damgard es que hay un teorema que dice lo siguiente. Si la función de compresión que tenés es buena, es decir, es resistente a colisiones, y usas un padding con la longitud, la construcción total de Merkle-Damgard con este esquema y usando esa función de compresión y ese padding es resistente a colisiones. ¿Está bien? Eso es súper importante porque nos garantiza tener una función de longitud variable que sigue siendo resistente a colisiones. Generalizamos una función con restricciones, como la función de compresión, a una función mucho más amable. ¿Está bien? Una observación es que MD5, por ejemplo, falló porque la función de compresión que usaba no era resistente a colisiones. Se encontraron algunas vulnerabilidades. También usaba esta construcción. De hecho, MD5 es Merkle-Damgard 5. Bien, ahora decíamos que usábamos una función de compresión, esta f de acá. ¿Qué es esa f de acá en SHA-256? Es simplemente una función de criptación que toma el estado anterior, que originalmente era ese IB que veíamos, ese vector de inicialización, y toma un bloque del mensaje. Eso, digamos, se aplica una función de encriptación, que en este caso es esta que está acá, en el caso de SHA-256, y se aplica un O exclusivo, como vimos varias veces antes, y ese sería el siguiente valor. Así que en esencia sería eso. En cada uno de estos bloques chiquitos vamos a ver todo este cosito, todo este diagrama. ¿Está bien? Así que para repasar un poquito, les planteo las siguientes dos preguntas, que serían: ¿es fácil o difícil encontrar colisiones de una función criptográfica a la cual le paso el resultado de una función genérica que no es criptográfica? ¿Está bien? Así que la cadena sería primero la genérica y luego a una criptográfica. Esa es la salida de la función. Y la otra pregunta es si conviene usar una criptográfica para una tabla de hash. Si pueden contestar estas dos preguntas, si están contentos con la respuesta, en la clase del jueves vamos a repasar un poco esto y opinamos un poquito sobre estos dos temas, ¿les parece?